Jocelyn, muchas gracias por ese espacio para esa conversación con Mujeres Corpo. Bueno, vos sos directora de Vidriería Vía y yo leí la historia de tu familia y es maravillosa la historia de tu padre. Jocelyn, muchas gracias por ese espacio para esa conversación con Mujeres Corpo. Bueno, vos sos directora de Vidriería Vía y yo leí la historia de tu familia y es maravillosa la historia de tu padre, ¿no? Que construyó un sueño Y de mamá. y de tu mamá también. Los dos construyeron un sueño desde el inicio. Ujú. Entonces quería empezar preguntando, bueno, ¿cuál es la materia prima de tus sueños ahora, Jocelyn? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante en ese negocio que empezó con un gran sueño de tus padres? Bueno, primero gracias a vos por la invitación. Y el sueño lo hice mío hace 35 años, ¿no? Yo hace 35 años que estoy eh, trabajando en Vía, no dirigiéndola, pero sí trabajando en Vía junto a mis padres. Y, y el proceso es esa transformación en el que tú ves que tenés un diamante, pero que todavía está bruto, que necesita pulir. Y cuando vos empezás a hacer, porque eso es lo difícil a veces en la transición de generaciones, en empresas, en la continuidad de una empresa familiar que tiene una impronta fuerte. O sea, en mi caso tuve la suerte de que, bueno, de que eran mis padres, de que eran los dos, entonces no era solamente la presencia de él muy fuerte, muy avasallante, sino también la de mi mamá, muy Claro. carismática, muy comercial. Entonces uno iba tomando inspiración de todos lados y vas haciendo tuyo el sueño de decir, esto hay que preservarlo, hay que hacerlo crecer, hay que modificarlo, hay que ayornarlo, hay que actualizarlo y expandirlo hacia arriba y hacia Ujú. los costados, ¿no? Vos tenés una preocupación con tecnología y Siempre, sustentabilidad. Vi que están siempre. aprovechando mucho el agua, por ejemplo, de los procesos y todo lo demás. Para el mundo que se viene, el mundo que ya vivimos, ¿qué estilo de liderazgo es necesario tener? Porque vos hablabas de ayornar y Ujú. observar también, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido. ¿Qué estilo de liderazgo es importante Mira, hoy? mi papá siempre me decía, mira lejos y pensá en grande. O sea, no te quedes en la cortita, en el incendio que hay que apagar ahora, porque eso lo vas a apagar igual, pero si no estás mirando por dónde viene el mundo, por dónde viene la industria, difícilmente puedas desarrollarte. Claro, ¿por dónde viene el fuego, no? Más o Exactamente, menos. más o menos, Sí. más o menos. El tema es, la tecnología es un medio para un fin, ¿no? La tecnología en nuestra industria no es un fin en sí mismo. Nosotros necesitamos tecnología para poder hacer mejores productos y para tener mejores procesos que sean más eficientes. Pero sobre todo necesitamos ser sustentables. Tú me comentabas del agua. Nosotros Ujú. reciclamos el 99% del agua que consumimos y consumimos mucha, porque cada vidrio hay que lavarlo entre cada proceso. Entonces, es muchísima agua que se desperdiciaría si nosotros no recicláramos toda ese agua con circuitos cerrados, una inversión monstruosa que hicimos en la planta. Pero también la sostenibilidad no va en el agua, va en en los descartes del vidrio. Eso, sí, que también están Nosotros, haciendo, están estudiando, ¿no? Estaban no, mira, estudiando. trajimos un molino de vidrio para hacer el polvo de vidrio en Mm, diferentes granulometrías y ya estamos trabajando ya con está. algunas empresas de plaza vinculadas a asfaltos, a pinturas Ujú. y también colaborando con la Universidad de Montevideo en la cátedra de asfaltos para encontrarle nuevos usos, porque no hay necesidad de ir a disposición de residuos un recurso que es valioso y que es materia prima para otros Claro, productos. claro. Este fin de semana estaba en Expo Construction, la feria de construcción en Punta del Este, y justo estaban lanzando productos hechos Mm. con nuestro polvo de vidrio. Así que, bien, y por ahí vamos, ¿no? Siempre mirando la sostenibilidad, la seguridad de las personas. Es un tema que a mí siempre me obsesiona. Primero porque trabajamos con cristal, Claro, es una ¿no? Entonces, industria que es muy necesario prestar atención en eso. y con cristal en la construcción, Mm, donde las piezas son cada vez más grandes, claro. más pesadas y cada vez se trabaja en más altura. Y ya no es como era hace unos años el vidriecito de la ventana. Vos ahora estás en envolventes de edificios
enormes, altísimos. Entonces hay que cuidar mucho todos esos aspectos por la salud de las personas. No solamente que no haya un accidente en el sitio de trabajo, sino en la ergometría, en cómo trabajan, en los elementos de seguridad, en todo ese tipo de aspectos. Claro. ¿Cuándo sentiste que tenías poder? Comentaste que venís de una familia, de un negocio familiar, pero ¿cuándo sentiste que tenías poder, responsabilidad y dijiste, opa? Eso me gusta más. Yo nunca sentí que tenía poder, sí responsabilidad, que son dos cosas bien distintas. Sí. La palabra poder ahí La palabra poder es una palabra que... Es casi una provocación, pero es real. Yo sé que es una provocación, pero en las industrias y en las empresas, y más en las empresas familiares, en las que vos recorres los pasillos de tu fábrica, recorres los talleres y conoces a cada persona y conoces sus historias, no es una relación de poder. Es una relación de responsabilidad, de que vos tenés que asegurarle el trabajo a esa persona. Si nosotros no vendemos, ninguna de esas personas tiene trabajo. Entonces, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos años, una chica que era encargada viene y me dice que bueno, que ahora que era encargada, que ella necesitaba retirarse antes para ir a buscar a los chicos al colegio. Ok. Entonces yo le dije, mira, discúlpame. Le digo, pero cuando tú sos encargado, el puesto viene con responsabilidades, no con privilegios. O sea, obviamente que tenés privilegios económicos, pero tenés responsabilidades. Bueno, puedes tener un encargado part-time en una en una empresa que... Claro. ¿Me explico? Sí, Entonces, claro. a veces la gente se piensa, no, mira los privilegios que tiene porque es el jefe, y en realidad no tiene más privilegios, tiene muchas más responsabilidades. Muchas más responsabilidades. O así lo veo yo. Te entiendo perfectamente. Cuando un equipo falla, ¿qué hay que revisar? ¿Las personas o la estrategia? En los procesos. Los procesos. Porque cuando el equipo falla, fallan los procesos. Obviamente, si el resultado fue malo. Si falla la estrategia es porque alguien diseñó mal el camino para ir a donde había que ir. Pero a veces el equipo falla porque no cumplió las cosas que tenía que cumplir, porque, como digo yo, se atoraron en algo y no supieron resolverlo y manotearon como ahogados en vez de tomarse un minuto, pensar, reaccionar, a dónde tengo que ir, qué es lo que necesito lograr y cómo lo hago bien. O sea, parar la cosa antes y no empujar, y no seguir empujando algo que está pinchado. O sea, si ves que está fallando, para reflexionar, revisar. Y por ahí capaz que cambiás de estrategia. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que para mí la estrategia es algo mucho más de largo plazo. Cuando un equipo falla en el funcionamiento es porque no falló en un resultado concreto. Si no está cumpliendo sus objetivos, bueno, ahí puede haber un tema de liderazgo o puede haber un tema de personas. Yo siempre pienso que las personas son el último fusible. ¿Delegar es un arte? ¿Lo tuviste que aprender o...? Lo tuve que aprender, sí, porque yo soy muy freaking control, pero al mismo tiempo me doy cuenta que si sos controladora, no puedes crecer. Si vos estás controlando todo el día otras cosas, no tenés tiempo de pensar, de desarrollar lo que querés hacer, a dónde vas a ir. Entonces hay que delegar, hay que delegar. Lo más difícil es delegar la responsabilidad, porque al final del día eso no se puede delegar. Pero sí delegas las tareas y pones foco en los resultados. Jocelyn, la industria sigue siendo muy masculina. Quisiera preguntarte por qué te parece que no hay más mujeres en lugares de protagonismo en general, pero también en la industria. A ver, a mí me parece que muchas no están visibilizadas, ¿verdad? Hace 20 años o 15 años empezó en la industria de la construcción toda una movida de inclusión de mujeres y los muchachos, como les digo yo, pensaron que las mujeres, como tenemos fama de prolijas, podíamos estar en las tareas de finales de obra, ¿no? Pintura, yeso, revestimientos. Tú recorres hoy las obras de Montevideo y te invito a que lo hagas. No vas a ver mujeres trabajando ni de pintoras, ni de yeseras, capaz que hay algunas. ¿Sabes dónde están? En la dirección de obra, en el gerenciamiento de obra, en la planificación, en el project management. Son arquitectas, son ingenieras, son contadores abocadas a la obra, en roles de mucho más poder, como le decís tú, de liderazgo, del que hace mucho tiempo soñaron, de decisión. Son las que contratan, son las que deciden si te van a contratar o no, son las que deciden si el subcontratista está haciendo bien su trabajo o no.
Me parece que capaz que no todas tienen la visibilidad. Sin duda que la industria sigue siendo muy masculinizada. También pienso que es parte de decisión de las mujeres que no se animen. En Vía nosotros, por ejemplo, yo cuando pongo anuncios en el medio que sea para contratar a alguien para el taller o para la fábrica, no ponemos género, pero no se presentan mujeres. No es que no queden seleccionadas, es que directamente no se presentan. En los últimos tiempos se ha vuelto muy popular la expresión de los no negociables, ¿no? Que es lo que ya después de un tiempo de experiencia, de vida, de trabajo, una ya no banca más. Yo quisiera preguntar cuáles son tus no negociables, personalmente y profesionalmente. El mismo en los dos, la lealtad. La lealtad es no negociable, pero la lealtad en el más amplio sentido de la palabra, desde lo básico que puede ser la honestidad a lo más amplio que es el compromiso de estar contigo compartiendo la vida en el punto de vista de la pareja, con tus luces y tus sombras, porque todos las tenemos, y la lealtad en la empresa desde el punto de vista corporativo. Si vos estás trabajando conmigo, yo te voy a defender a capa y espada para afuera, a un colaborador, siempre. Espero lo mismo de vos. Tu lealtad para con la empresa, con sus procesos, con sus procedimientos, con su información. Y si algo está mal y tú no estás de acuerdo, conmigo, de frente, con transparencia. No radio pasillo, no hacia la afuera. Nosotros tenemos que cuidarnos. La lealtad para mí es no negociable. Pero ¿cómo se ejerce el poder cuando sos mujer? ¿Te parece que es lo mismo? ¿Has pasado por situaciones en donde sentiste que tenías que probar más o mejor? O, Capaz que sí. ¿viste? No hay que solo ser, hay que parecer. ¿Viste la cosa de la mujer de César? ¿Cómo lo viviste y vivís? Capaz que el sí, liderazgo femenino? cuando era más chica. Yo reconozco que yo he sido muy privilegiada. Yo empecé muy chica a trabajar al lado de mis padres y tuve una formación como que me fueron arropando Claro, en y un ese reconocimiento crecimiento. natural, ¿no? Y un Porque estabas reconocimiento natural. trabajando A ahí. los 18 años yo empecé a viajar, viajaba a las ferias por el mundo, elegía las máquinas, yo me tiraba abajo de las máquinas para entender cómo funcionaban, cómo eran las muelas, o sea, pero esas cosas las viví desde muy chica. De repente sí, en algún ámbito te encontrás con alguien que te quiere primerear o que te... Pero cuando tú sabes lo que estás haciendo y sabes de lo que estás hablando, es muy difícil. Entonces, y yo hay cosas, en algunas cosas soy bastante inflexible y no transo. Me paro de la mesa y me voy sin ningún problema. O sea, si sentís un mínimo de falta de respeto, marcás, no dejás que la cosa crezca, No, por para ejemplo. nada, lo corto así de raíz. Pero no es que me haya pasado varias veces. Por ahí me pasó alguna vez en alguna negociación. Ahora, por suerte, no, pero a mí me ha pasado de estar en mesas de negociaciones que son 8, 9, 10 hombres y yo. Y ahí cuando estás para firmar un contrato te quieren apurar con alguna cosa que no estaba conversada. Y capaz que de repente entre muchachos se entienden y lo resuelven y yo, no, mira, esto no es lo que hablamos. Y si no estás de acuerdo, necesitas más tiempo, lo pensás y después yo vuelvo cuando estemos de acuerdo. Fui una vez a Punta del Este, a la casa de... Teníamos que cerrar un contrato, era un contrato bastante grande para la empresa y el señor estaba con problemas de salud, el contratante. ¿Se puede venir Jocelyn a firmar? Sí, cómo no. Yo voy, el cliente manda. Me fui a Punta del Este, llego, los contratos prontos para firmar y el señor me cambia la forma de pago. Le dije, pero esto no es lo que hablamos. Esa es la forma en la que te puedo pagar. Discúlpeme, esto no es lo que acordamos. Agarré el contrato, me paré y me fui. Yo no había llegado a Montevideo que ya había depositado la plata en la cuenta. Pero ¿sabés qué? Si pueden, lo van a hacer. El tema es no permitírselos. A mí me parece fundamental. Porque vos transmitís algo y todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Entonces, sería una hipócrita si te dijera que la belleza, pero no la belleza en el sentido purista, el cuidado personal, el arreglo personal. Tú me invitaste a esta entrevista y yo me arreglé, me fui a la peluquería, me maquillé. ¿Por qué? Porque me parece que uno tiene, que eso habla del respeto hacia el otro.
de cómo tú te presentas. Nosotros en Vía el 20% de las personas que trabajan son mujeres y están todas uniformadas y maquilladas y con las manos cuidadas. Y la empresa colabora en ese sentido porque es importante para ellas y también para el cliente y para el entorno. La belleza en cómo uno se dirige a las personas, porque no es solamente en la ropa que te pones o en el pelo cómo te arreglas, en tú cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo te vinculás con el otro. Me parece que la belleza apunta a tratar de vivir más armoniosamente y todo entra por los ojos. ¿Cómo manejas tus tiempos? ¿Cómo Como puedo. organizás la parte Jocelyn que quiere Como puedo. hacer cosas, desconectarte un rato de lo laboral? ¿Cómo cada día es un día o más o menos tenés, No, a tratás de ver, tener también? yo tengo mis rutinas, tengo mi gimnasia, tengo mi entrenamiento, eh, tengo mi tiempo con mis hijas, que es privilegiado, mi tiempo con mi esposo, pero en realidad es como podés, porque también cuando vos tenés una empresa con tantas personas que dependen de ti y que también es la prioridad, muchas veces hay que adaptarse. Sí tengo cosas que trato de no sacrificarlas nunca. Mi pilates, mi caminata, mis 3 mates a la corrida de mañana que te permiten a veces bajar y ordenar el día. Pero en la empresa todos los días son cosas nuevas, por suerte, es mucho más divertido, proyectos nuevos, contratos nuevos, tenemos muchos Desafíos. clientes, desafíos. Entonces, pero bueno, como puedo, pero funciona. Funciona. ¿Y qué referentes afectivos tenés o intelectuales, afectivos y intelectuales? Por ejemplo, cuando estás muy revolucionada, volvés a una música o a un libro o una amiga, un amigo. ¿Para dónde corres cuando te Depende sentís del grado de muy, locura. bueno, de menos a más? Depende del grado de locura. A mí me gusta mucho salir a caminar y camino mucho sola. Me gusta mucho ese diálogo conmigo misma, ¿verdad? A veces se te ocurren las cosas más insólitas y los planteos más insólitos en lo personal y en lo laboral. Sin duda que mi familia es un pilar y mis amigas también. Me parece que las mujeres a veces no le dan la dimensión que tienen esas carcajadas con las amigas que son como liberadoras cuando uno está a veces con temas laborales o con temas familiares, porque también las mujeres es como que tenemos esa presión de que todo tiene que estar perfecto alrededor y no siempre está. Entonces, bueno, a veces hay que balancear esos mundos de la mejor manera. Mi familia primero. O sea, primero esas caminatas conmigo, a mí son lo que más me baja. Mi marido, mis hijas, mis amigas. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaste profesionalmente y personalmente, si querés, y por qué la tomaste? Em, a ver, no sé si fue la más difícil, fue la que me tomó más trabajo decidir. Hace 18 años, exacto. Belén mi hija más chica tenía 6 meses. Y nosotros empezábamos muy fuerte a trabajar con China. Y me tenía que ir a China. Y yo estaba dando de mamar. Entonces ir a decirle al pediatra, dame algo para que me corte la leche porque me tengo que ir. Cuando vos sos mamá y estás amamantando, cada 3 horas es un reloj. Te explota. Sí. No, además por tu propio cuerpo, porque también, ¿no? Y bueno, pero eran 36 horas, Claro, no podía, tenía que viajar. Y me dice, pero ¿y te vas a ir? Tengo que ir. Mm. Tengo que ir. Y esa fue muy dura, porque aparte mi mamá me decía, estás loca. Y bueno, Y ese vuelo pensando en eso todo el tiempo. sí, pero fui y fue fantástico y Todo salió bien. todo salió bien, gracias a Dios, todo salió bien. Esa fue muy difícil. Y otra más, más laboral, más profesional. Nosotros hace 12 años hicimos una inversión muy grande, pero de esas que te cambian el eje de lo que estás produciendo y de cómo estás produciendo en un horno. Y yo estaba muy convencida de esa tecnología. No me voy a poner técnica, es una tecnología muy específica. Ajá. Y mis hermanos me decían, estás loca, eso es demasiado dinero, eso no lo vamos a amortizar, eso no se va a vender en Uruguay. Ujú, ujú. Hoy el 80% de lo que estamos vendiendo sale de esa inversión.
había que decir, vamos por acá. Y hay que decirlo. ¿Por dónde va el mundo, Jocelyn? Bueno, con la inteligencia artificial estamos todos muy revolucionados. Yo creo que vamos en la industria nuestra va por cada vez un mundo más eficiente, que nos permita más confort térmico, más confort acústico. Las ciudades tienen una gran dicotomía, ¿verdad? Para los urbanistas y para los que planifican las ciudades. Vos en la ciudad tenés todos los servicios. Tenés el transporte, tenés el saneamiento, tenés la energía, tenés todo. También está muy invadida de ruidos, ¿verdad? Para la gente que vive en las ciudades. Entonces, por ahí me parece que tenemos un tema para profundizar en el tema de vidrios y abertura. El confort térmico, que era lo que yo te decía, el cambio climático es una realidad, nos guste o no nos guste, entonces vivir en entornos más eficientes, más sustentables. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron en la vida? En lo personal, cuando fui mamá, mi madre me dijo, no es cantidad, es calidad de tiempo. Y en la vida empresarial, para atrás ni para tomar impulso. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias.